A pesar de política internacional, tengo aquí a Emil Chireno y con él hablo de Estados Unidos, de Biden, de unos videos que han circulado últimamente, específicamente este fin de semana, donde se ve al presidente de Estados Unidos hablando cosas incoherentes prácticamente. Y hoy le preguntamos a Emil cuál es el capital político del presidente de Estados Unidos. Emil, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Qué gusto que vengas. Encantado de estar por acá, como siempre, y Gracias. de conversar contigo y con el público que te sigue. Gracias. Un poco de temas, digamos, alejados de la realidad contemporánea dominicana, pero muchas veces que conectan con ella. Claro. Antes de irnos a Estados Unidos, ¿qué te parece lo que pasa en el Reino Unido? Eso no es normal, esos escándalos por ahí. Siempre son políticos más conservadores, pero hay un escándalo en el Reino Unido, siguen saltando a los funcionarios. Me acaban de pasar una notificación que han renunciado 2 más ya. Sí, a Johnson le han dicho hasta ahora el primer ministro de Teflón, porque nada se le pega. De hecho, recordemos que este no es el primero. Ha habido una cadena de escándalos en el Reino Unido con la presidencia de Boris Johnson. Pero parece que este va a ser, pareciera que este va a ser uno de los más decisivos. Precisamente porque los renunciantes son no solamente miembros del partido, sino también del Parlamento. Y recordemos que el Reino Unido es una democracia parlamentaria en la que los gobiernos dependen de las coaliciones que logren y de los votos que logren en el Parlamento. Parece que este último problema que ha tenido Johnson parece que va a significar el fin de su mandato. Uno de los líderes de la oposición, el líder del Partido Laborista de la oposición británica, que es Keir Starmer, acaba de decir que apoya la celebración de elecciones generales anticipadas. Ya se está hablando de que dimita Johnson. Sí, eso es así. Lo que pasa es que también se habló de eso cuando se dio el famoso escándalo aquel de Downing Street y las fiestas covidianas, que fue un tema que le dedicaron ellos demasiado tiempo. Sí. Johnson y su equipo esencialmente bebieron mucho alcohol, pagado por los contribuyentes ingleses, mientras todo el mundo estaba en su casa trancado por COVID. Y eso fue algo que causó mucha controversia. Sin embargo, Johnson, a diferencia de otros políticos tradicionales ingleses, podríamos decir que abraza el debate y la controversia. No es una gente que huye del mismo. Y abiertamente, en otros escenarios, ha dicho que no va a renunciar porque él es lo mejor que tiene su partido y su país está en un momento de crisis. Le renunció el canciller también. Educación. Sí. Le renunció el procurador, le renunció el ministro de Salud, le renunció el canciller. Tiene 5 funcionarios menos. Tiene 5. No sé si continúe, lo dudo, porque en todos los escenarios anteriores él nunca había tenido una renuncia masiva de miembros de su gabinete. Pero no me sorprendería que sobreviva, porque, insisto, es un sobreviviente político. Ese señor ha estado en el ojo de muchas tormentas. ¿Y a qué se debe? ¿El apoyo de la corona? No. Aquí no es un tema de la corona, porque de hecho él representa todo lo contrario. Es el tema de que él, a diferencia de los políticos tradicionales, ha roto con los esquemas de, digamos, buen comportamiento, de ética, de moral. Es una gente que no tiene problemas en ir a la televisión. Sí. Y eso ha encontrado increíblemente eco en amplios sectores de la sociedad inglesa. Inglaterra es un país muy conservador, donde los políticos por cualquier cosita dimiten y lo hacen porque tienen miedo a las consecuencias que traen sus acciones. Pero Johnson ha roto con ese esquema. Él es un poquito trompiano en ese sentido. Es alguien que no le importa decir las cosas como las piensa. Y ha sido así siempre, desde el que era él alcalde de Londres. Entonces, no sé si esta vez sea su final, pero parece que está mucho más cerca que en otras ocasiones. Es diferente. Sí. En esta ocasión es diferente. Sí. Lo que pasa es que en política es difícil eso, ¿no? Son muchas las veces que uno dice, esta ocasión es diferente. Entonces pasa algo después y la realidad cambia, porque es que la izquierda inglesa lamentablemente está en una crisis muy fuerte. De hecho, Jeremy Corbyn no es el líder del laborismo ahora, precisamente por el desastre electoral que sufrió la izquierda. Entonces, no sé. ¿Qué te parece lo que pasa en Ecuador y Lazo? Los funcionarios dicen en Ecuador que las cosas podrían ser mejor. Y reconocer que no... Cuando un gobierno reconoce que no escucha a su pueblo, que no escucha las demandas sociales, eso es algo realmente muy lamentable. Sí. Él tiene una reputación que le precede y que parece que se ha materializado en el poder, y es que es una persona que es parte de la élite ecuatoriana. Ecuador, por haber sido gobernado por el correísmo y por haber tenido una historia de inestabilidad política tan marcada, es un país donde la lucha de clases es muchísimo más fuerte que aquí. Y que otros países de América Latina. Y Guillermo Lasso siempre se le quiso presentar como el
El que es parte de la élite neoliberal, el ricachón, el que no conoce lo que se llama pasar trabajo, es el segundo presidente más rico de América Latina después de el nuestro, dicho sea de paso, según Forbes, con una fortuna como de 40 millones de dólares. Y no tiene el carisma que han tenido sus predecesores en el diálogo con la gente, en la forma en que se expresa. Entonces, es una figura ideal para recibir los cuestionamientos clásicos de la lucha de clases latinoamericana. ¿Cuál? Usted no lo entiende. Usted no se preocupa por nosotros, usted está gobernando para las personas más pudientes de este país. Ese es un discurso que se repite mucho. Y él tiene el gran problema de que hay una unificación fuerte en la oposición respecto de que su gobierno no está haciendo lo correcto. O sea, ya no es un tema de izquierda nada, porque la gente cree que es el correísmo solamente que está en contra de él. No, esto es una parte importante. Los movimientos indígenas que allá son fuertes es una parte importante. Pero también la clase media, que dice, aquí me subieron la gasolina al doble, aquí los hospitales no sirven. Hay una situación muy fuerte en Ecuador y ese es un país que tiene una tradición jodona de quitar presidente cuando la cosa se pone complicada. Me da pena, me da pena. Puede ser que Lazo pase esto. Yo creía que con las revueltas y los muertos, las 3 personas que murieron, podía ser que se descabezara el gobierno, sin embargo se mantuvo. Se mantuvo. Lo que pasa es que en política a veces las cosas se convierten en una bola de nieve, dependiendo de cómo tú las manejes. Y hasta ahora él no ha mostrado ser definitivamente el mejor ni el más carismático, manejando los cuestionamientos públicos que le han hecho. Es una persona que tiene, yo lo conocí a él el año pasado. De hecho, te sorprendería saber que ni siquiera puede caminar bien. Él tiene una enfermedad motriz, no sé cuál realmente. Es una persona que se nota muy desgastado. A diferencia de todos los ademanes y toda la elocuencia y todos los discursos de su némesis, Rafael Correa. Entonces eso es un problema. Cuando tú eres poco carismático, reúnes a amplios sectores de la oposición y estás gobernando en medio de una crisis fatal, porque hay que reconocerla también. O sea, estamos en un momento muy complicado. Él tomó una medida que aquí no se tomó y yo creo que los gobernantes dominicanos dijeron, tú ves que teníamos razón. La primera reivindicación social que pidieron todos los manifestantes, ¿cuál fue? Que se redujeran los precios de los combustibles. Porque es que el incremento violento de los precios de los combustibles, Yulisa, tiene que eso tiene un impacto en todo. En todo, es demasiado grande el impacto. Y Ecuador es un microcosmos del problema eterno de Latinoamérica. Estados débiles, alta informalidad en la economía, baja calidad de los servicios públicos. Cuando tú tienes esos 3 factores y tú tienes la crisis que tú tienes global de precios, eso es un cóctel de inestabilidad. Así es. Lamentablemente. Entonces, sobre Biden, me preguntaba yo hace unos días, el martes pasado lamentablemente no pude estar por un tema de salud, quise haber estado con ustedes. Te extrañamos. Y yo extrañé estar por acá. Yo venía pensando, oye, Biden, me dice, Emilia, que tú hablas mucho de, suelta a esos gringos ya, vete para China. No, es que lo que pasa en Estados Unidos nosotros tiene que preocuparnos, porque precisamente la salud de su economía, los niveles de inflación que hay por allá y la estabilidad política de ese país es muy importante para República Dominicana. Claro. Señora, Biden tiene un nivel de aprobación ahora mismo del 39%. Muy bajo. Eso es bajísimo, un 54% de los norteamericanos. No, Trump era más popular en esta etapa de su gobierno que lo que es Biden. Impresionante. Un 54% de los presidentes, de los norteamericanos desaprueban la gestión de Biden. Eso es algo enormemente preocupante para ese partido. Y te voy a decir otra cosa que es interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. En política, especialmente en la americana, uno tiene que mirar un poco la historia y ver qué ha pasado con situaciones similares para poder entender qué podría pasar ahora. Y la realidad es que hay muchos presidentes que han durado solamente un mandato y hay 2 específicamente en los últimos 50 años que tuvieron el mismo problema que tiene Biden ahora mismo. Uno de ellos es Jimmy Carter, que tuvo unos niveles de inflación enormes y también un shock en los precios energéticos por la crisis del petróleo de los 70. Y otro es George Bush padre, que también tuvo un problema inflacionario en la economía. ¿Y qué le pasó a los dos? Un republicano y otro demócrata. Un solo periodo. Un solo periodo. Entonces, mientras la inflación se mantenga en un 8.5%, como está ahora mismo en los Estados Unidos, los niveles de popularidad de Biden no pueden ser altos. Y déjame decirte algo, a pesar de los desaciertos domésticos, hay algunos aciertos, digamos, en materia de política internacional. Aunque lo hizo tarde, pero el esfuerzo de crear consensos en torno a condenar a Rusia por la agresión de Ucrania, a mí me parece que es algo loable. Pero ¿tú crees que a la gente le importan los logros de política exterior cuando la gasolina está a $5? No les importa. ¿O les importa que el standing, la imagen de Estados Unidos haya mejorado en el mundo porque Biden habla mejor y porque se lleva mejor con la OTAN? Cuando en el país
tienen todos los problemas económicos que tienen, escasez de muchas cosas. No, y los productos caros, la comida cara, el salario le da para menos, la gasolina cara. Y mira que Biden hizo algo que no se había hecho mucho en el pasado, que fue descontarle los impuestos a la gasolina por un tiempo corto, hace 2 semanas que lo hizo, pero parece que eso no ha generado el gran impacto que se esperaba. En lo absoluto. También utiliza 1 millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos, a ver si con esa oferta adicional se puede bajar el precio. El precio bajó ayer, de hecho, y esto es una medianamente buena noticia para el país, en casi un 10%. El West Texas estaba cerca de los $100 y bajó de un 10% de un día para otro, pero no fue por Biden, es por los miedos a una recesión global que baje la demanda de petróleo. Entonces, él realmente no ha logrado, con las medidas que ha tomado, mitigar el impacto que ha tenido dentro del bolsillo de los norteamericanos la crisis. Y hay otro tema que lo agrava, que no se dice mucho. Estados Unidos, al igual que todos los países de Occidente, tiene un banco central, allá se llama la Reserva Federal, que es la que determina la política macroeconómica, es la que determina la tasa de interés que se paga y todo eso. La política monetaria. Hay un tema clave con la FED y es su independencia, que él ha respetado mucho. Y cuando tú respetas mucho la independencia de una entidad, que es la que está encargada de controlar la inflación, y esa entidad no logra controlar la inflación, ¿quién paga los platos rotos? Tú, claro. Porque tú eres el presidente. Aparte de que tiene 79 años, aparte de que su partido no se puede dar el lujo de tener a una Kamala Harris, que es igual de impopular que él, como candidata para las próximas elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar con ese partido? A mí eso me resulta interesante y preocupante, porque no hay un liderazgo ahora mismo dentro del Partido Demócrata que pueda tomar el relevo de un señor de 79 años que se le está notando el desgaste y que en la época de las redes sociales, de los memes, de los videos, ha hecho muchas cosas que lamentablemente incluso se prestan a cuestionamientos sobre su capacidad de estar en esa posición, cuando se cae de la bicicleta parado, cuando saluda una pared, cuando se queda con la mano de la primera dama de Argentina en la Cumbre de las Américas como por 10 minutos agarrada. O sea, unos temas que uno dice, oye, aquí algo no está bien. Entonces, lamentablemente ese conjunto de factores, para mí, indican que claramente Biden no va a ser presidente en el año 2024. Y no sabemos si Trump lo sea, porque también hay una decisión importante que todavía no queda claro qué va a pasar. Sabes que recientemente han habido varias reuniones en el Congreso de los Estados Unidos sobre lo ocurrido el 6 de enero, el asalto al Capitolio durante los días finales de Trump. Pero Trump formalmente no ha sido acusado. A pesar de que se ha demostrado mucho comportamiento cuestionable y antidemocrático, no ha habido una acusación formal. Entonces, ahí el fiscal general de los Estados Unidos, que recuerda fue nominado para juez de la Suprema Corte, sí, Merrick Garland, pero los republicanos bloquearon que se conociera ese nombramiento y por eso Trump pudo nombrar sus jueces, tiene una decisión casi imposible en la mano, Yulisa, porque si no procesa a Trump, entonces los demócratas van a condenar todo el ejercicio y van a decir que esta actividad congresional fue solamente un show, que no llevó a nada. Pero si lo somete para que sea investigado y sea procesado, entonces también hay consecuencias políticas ahí, porque es una persona que más de 70 millones de americanos votaron por él. Sí. Entonces no hay una salida clara respecto del futuro político de Trump, porque todas son malas opciones. Entonces, la amenaza para los demócratas crece, sí, mira, para que tú veas cómo la realidad ha ido tomando forma, sí, de una manera que para mí era de hecho inesperada. Aquí la realidad superó la ficción. Superó la ficción. Entonces eso es algo que a mí me hace pensar que en las elecciones de medio término, como le pasó a Clinton en el 94 y como le pasó a Obama en el 2010, viene una pela. Una pela que probablemente signifique que los demócratas pierden control del Congreso, pierden control del Senado. Y de varios estados. Y si pierden control del Congreso y del Senado, con un presidente que tiene 39% de aprobación, no, y su agenda legislativa está aniquilada, ¿qué le queda? Un ciclón batatero. Sí. Entonces, la verdad es que si usted está apostando por los azules, yo les recomiendo que apueste a otra cosa. Saque su dinero de Bitcoin y no apueste al Partido Demócrata ahora mismo, porque las dos cosas le va a ir bastante mal. Eso es lo que a mí... Dos cosas que vienen en picada. Que vienen en picada, eso es así. Entonces, nada, uno observa, igual como dominicanos, nos interesa muchísimo la suerte de lo que ocurre en los Estados Unidos y en su economía. Y nos afecta. Y se ciernen vientos, nubarrones muy, muy oscuros sobre una posible recesión que interesantemente va a tener sus efectos más severos según los planteamientos que se hacen ahora, justo cuando se da la campaña para la reelección. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer campaña de reelección en medio de una recesión, con un gobierno inflacionario, sin control de ambas cámaras del Congreso? Eso suena como una misión imposible.
Y con un candidato de la oposición como Trump. Como Trump. Que esa es la otra parte. Correcto. Además. Correcto. Entonces, nada, yo igual le sigo dando a esto mucha cabeza y seguimiento. Y comparto contigo y con el público mis impresiones. Pero por ahora no hay demócrata, creo yo, en el 2024. Y en las elecciones de medio término, olvídense de ese partido. Olvídense de ese partido. Gracias, Emilio. Bueno.